tablita y ahí puede ir señalando. Vamos a identificar para hacer el ejercicio de, primero reconocer, arrepentimiento, renunciar y resistir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 al 16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: porque la palabra está muy cerca de ti, de cada uno de nosotros. La palabra está cerca, en tu boca y en tu interior. ¿Para qué? Para que la obedezcas. Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces, ¿qué? Vivirás y te multiplicarás. Entonces habla de la bendición de la multiplicación. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Vamos a conquistar áreas. La Biblia habla de que cuando clamamos que Dios sane nuestra tierra, el Señor trae sanidad. El Señor trae sanidad. Nuestra tierra habla también de todo lo que somos. Y hay que poseer esa tierra, hay que conquistar. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación. Y uno es salvo. Aquí hay que entender claramente que no estamos hablando de que si hay una maldición, entonces la persona está condenada. No, uno puede ser salvo, pero puede estar luchando con ciertas áreas donde no ha sido libre, ¿sí? Entonces, aquí se confiesan los pecados, no porque no hayan sido perdonados, porque los pecados ya cuando recibimos a Cristo, los que hemos recibido a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Los confesamos para que haya liberación. Entonces, vamos a ver circunstancias que pueden indicar una maldición generacional y marca con una X las que identificas en tu historia familiar o personal. Hace 8 días hablamos acerca del tema anterior de sanidad sexual, pero hoy hablamos de maldiciones generacionales. Entonces, en tu historia familiar o personal hay violencia, algún tipo de violencia intrafamiliar, física, psicológica, social, ¿sí? Si en nuestra historia hay eso, entonces eso puede indicar una maldición generacional en esa área, violencia. Y aquí en Colombia sí que está esa maldición en nuestra nación. Tanta violencia. Y ustedes en estos días en noticias están viendo toda la violencia, la agresividad, ¿cierto? Que es terrible. Entonces, hemos sido muy afectados por la violencia. Hay países donde el evangelio permeó esas culturas y esos países son bendecidos y hay seguridad, como les decía el domingo en la palabra que compartía sobre el tema, este mismo tema. Países donde la mayoría de la población conoció el evangelio y entonces ahora están viviendo esa bendición, bonanza económica, seguridad, bendición. Pero Colombia, la gente está conociendo del Señor, pero Colombia viene de una historia de religiosidad, de una historia de violencia, de idolatría, de brujería, de hechicería. Entonces, esto de la violencia intrafamiliar, violencia en cualquier área, violencia, ¿sí? Por ejemplo, esos arranques de ira, descontrol, donde las personas cometen actos de violencia y después la persona, o sea, fue como en un arranque de ira, ¿sí? Eso puede indicar que venga una maldición en esa área. Violencia sexual, si se identifica tanto como víctima o como perpetrador, si hay el tipo de violencia sexual, si se ha sido víctima, si en la familia o perpetrador, entonces puede indicar que haya una maldición generacional en esa área. Esterilidad, abortos. Entonces, la esterilidad puede indicar también una maldición, no todas las veces, pero puede indicar una maldición, los abortos, las pérdidas de bebés, ¿cierto?
El cuarto punto, mira, lo que sucedió es que hubo un error acá y se hizo con viñeta, pero usted puede ponerle punto ahí. Vamos en el cuarto, antisemitismo. Si tiene un esfero, puede ponerle ahí punto, para que lo identifiquemos mejor. El antisemitismo también, si en nuestra familia identificamos el odio, resentimiento, amargura contra los judíos o desprecio contra los judíos, o en su vida personal, o ha sido contaminado por políticos, por personas que hacen esto, eso es seguro que trae maldición. Entonces, el antisemitismo es el odio al pueblo de Israel, a los judíos. Y Jesucristo fue judío, nuestro amado Jesús. Y de allá viene la Biblia. La Biblia la tenemos porque Dios usó a los pueblos judíos, ¿cierto? Y claro, que algunos son malos y que están haciendo y que hacen cosas malas, claro. Pero lo que Dios nos dice no es que los aborrezcamos, ni que los maldigamos, ni que los despreciemos, sino que oremos por ellos. Entonces, si identificamos esto, ¿qué hay que hacer hoy? Reconocer, arrepentirnos, pedir perdón por el pecado de nuestra familia, si lo identificamos en la familia, renunciar. Hay que renunciar. Yo, Señor, te pido perdón y renuncio a los pensamientos de odio, a las palabras de odio, de resentimiento contra el pueblo de Israel. Te pido perdón, me arrepiento y renuncio. Todo ese proceso hay que hacerlo con cada punto. Deshonrar a los siervos de Dios, si se identifica eso también, puede indicar maldición. O blasfemar. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es ultrajar, es denigrar, es hablar horrible, feo de Dios y de sus siervos. Si se identifica en la familia o en uno eso trae maldición. Eso va en concordancia con el antisemitismo. ¿Por qué? Porque el que odia al pueblo de Israel está odiando al pueblo que Dios escogió para traer la Biblia, para que viniera Cristo, y Dios tiene un propósito con ese pueblo. Entonces, igual el que odia a la iglesia o a los representantes de la iglesia, a los siervos de Dios, y blasfema también, eso puede indicar una maldición. Eso trae maldición, ¿sí? Eso lo podemos ver también, por ejemplo, con personas que despreciaron a siervos de Dios. ¿Recuerdan los jóvenes que se burlaron de Eliseo y salieron unos osos y los atacaron? ¿Sí? Eso está en la Biblia. Entonces también uno tiene que tener cuidado, porque uno como cristiano puede caer en ese mismo error de estar hablando mal de los siervos de Dios, porque resulta que los siervos de Dios no son perfectos, ni en la iglesia es perfecta. Si usted llegara a la iglesia perfecta, apenas usted entra a la iglesia perfecta, deja de ser perfecta esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted es imperfecto. Entonces, no hay iglesia perfecta, así que no hay siervo de Dios perfecto, y no debemos criticar, ni hablar, ni blasfemar. Y si ha habido eso, hay que confesarlo, porque eso trae maldición. Punto número 6, división en la familia. Puede indicar una maldición. La división, la separación, el divorcio, la traición, la rebeldía de los hijos, la rivalidad, las envidias, hijos favoritos, eso puede indicar una maldición en la familia. Esa rivalidad, porque es una injusticia que uno como padre tenga hijos favoritos, o uno como madre. Uno debe amarlos a todos, amarlos, ¿sí? Porque nosotros, qué doloroso es para uno que uno perciba que el papá o la mamá ama más al hermano que a uno, ¿sí? O sea, eso es una injusticia. Entonces, eso puede indicar maldición. Cuando hay división en la familia, cuando hay separación, cuando hay traición, rebeldía de los hijos, esa rebeldía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar los pecados que puedan estar detrás de esto, pecados familiares, pecados de nuestros ancestros, identificar, pedir perdón y renunciar a esto. No es solo pedir perdón, sino, Señor, yo dije estas palabras, yo dije esto que no debía haberlo dicho, renuncio, te pido perdón y renuncio a estas palabras de maldición que dije, a juzgar, a criticar. Entonces hay que empezar a renunciar a eso. Punto número 7, injusticia.
Si detectamos injusticia en la familia o en la vida personal, la injusticia también puede indicar una maldición. 8, abandono, soledad, rechazo. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucha gente que está terminando en una soledad en países ricos, países que fueron prosperados, y muchos se están apartando de Dios. Esos países que han sido bendecidos como Estados Unidos. ¿Sabe una de las razones por la que Estados Unidos es la primera potencia mundial? Estados Unidos es tan próspero económicamente y es el poderoso en el mundo porque Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. Siempre. Y usted ve que así sean presidentes demócratas o republicanos, no importa la línea política, siempre apoyan a Israel. Es una política de Estados Unidos. Esa es una de las razones por la que Estados Unidos es primera potencia mundial. Porque Dios dijo en Génesis capítulo 12, a Abraham, de su descendencia, bendeciré a los que te bendijeren. Todas esas son razones espirituales. Entonces, vamos en el punto ¿qué? 8. ¿Y por qué me desvía acá? Para hablar de que estos países que han sido tan bendecidos y prosperados porque han en su historia están principios espirituales de bendición, países escandinavos como Estados Unidos, Estados Unidos y los países escandinavos que han sido países con el Evangelio, pero resulta que hoy muchos se están apartando del Señor. Entonces muchos están siendo presa de la depresión y de la soledad y mueren llenos de dinero en soledad, solos. Hay una epidemia de soledad, ¿sí? Entonces eso también puede ser una maldición, terminar en esa soledad, el abandono. Punto número 8, la soledad, el rechazo. Cuando uno es víctima, es rechazado, ¿cierto? Lo rechaza, uno ha sufrido rechazos. Mira los bebés, desde que un bebé lo abandonaron, lo tiraron a la basura, lo dejaron por ahí, alguien lo encontró, lo recogió y las personas pueden en su vida sufrir rechazos una y otra vez. Eso puede indicar una maldición también que viene. Punto número 9, enfermedades mentales, ¿sí? Si hay historia de enfermedad mental, yo les compartía el domingo eso, ¿sí? Como yo estoy seguro que el Señor rompió esa maldición en mí, en mi familia. Punto número 10, enfermedades hereditarias. Hay enfermedades hereditarias, si lo detectas. Entonces vamos hoy a orar por eso. 11, insuficiencia económica que se prolonga en el tiempo. Entonces ahí podemos también poner improductividad, ruina, miseria. Ese tipo de cosas también habla de maldiciones, porque Dios prospera. Si ustedes ven los países que han seguido esos principios espirituales son prósperos, son bendecidos. Ustedes ven que República Dominicana está en la misma isla, Santo Domingo es la capital, ¿cierto? Está en la misma isla donde está Haití. Pero ustedes ven la diferencia desde los drones. En un dron se puede divisar el mismo lote de tierra, la misma región, la misma isla, y en un lugar desolación, en un lugar maldición, ruina, miseria, y en el otro lado bendición, prosperidad. Se ve en el lado de la República Dominicana, se ve verdecito, y en el otro lado se ve una desolación. Si lo ve solo desde la vista, esto es increíble para muchas personas, las raíces espirituales. ¿Por qué? Usted en República Dominicana, allí mucho cristiano, el evangelio ha crecido, muchos se han convertido al Señor, ha abundado los cristianos, la gente se ha ido convirtiendo al Señor. En Haití, la brujería, el vudú, la santería, todo este tipo de cosas, y hay una ruina y una miseria. Entonces, esto de la insuficiencia económica, Dios quiere que seamos bendecidos. Amén. Yo no estoy hablando que tenemos que ser ricos y Dios a muchos los bendice y les da riquezas, pero que uno viva bien, que uno viva con libertad financiera, no que viva esclavo de deudas y esclavo con problemas, con estrés financiero, no. Ahora, los hijos de Dios pasamos por tiempos de prueba en algún momento en esas áreas, es necesario y no quiere decir que haya una maldición, pero cuando eso es continuo, indica una maldición en esa área. Insuficiencia económica. Punto número 12, vicios, adicciones indican también una maldición, porque los vicios y esas adicciones son ataduras que vienen y eso se pasa a la genética.
La gente, por ejemplo, que ha tenido en las familias donde ha habido alcoholismo, ¿sabes qué pasa? Los hijos que van naciendo ya tienen esa inclinación, ya llevan como esa susceptibilidad a esclavizarse también del alcohol, ¿sí? O sea que eso va pasando a la genética como una maldición generacional, y en la ciencia eso se llama la epigenética, es decir, que los comportamientos de las personas van pasando a su genética esas inclinaciones. Entonces, ahí está, vicios y adicciones, y uno ve, por ejemplo, los habitantes de calle. Claramente ve uno la maldición en esas personas. Porque muchos es increíble, pero son pocos los que son librados de allá. Ya llegan a un nivel de ¿cómo se llama eso? De degradación humana, que casi no hay retroceso. Y hay vicios así, ¿sí? Y eso indica una maldición. Que gracias al Señor, en Cristo, puede ser rota la maldición, que sea la persona que ama a Cristo, le entrega su vida, le pide perdón al Señor y rompe y pelea la batalla por esto para conquistar, tiene la victoria. Punto número 13, propensión a sufrir accidentes. También hablaba esto el domingo. Si identificas eso en la familia, personas que se accidentan una y otra vez, y uno dice, pero se recuperó de una y pum, cayó en la otra, ¿sí? Propensión a sufrir accidentes. 14, tragedias frecuentes, que hablaba de la familia Kennedy, ¿sí? Esta mañana en el tiempo devocional. Tragedias. Y cualquiera diría, ay, yo quisiera como ellas. Yo recuerdo hace algún tiempo escuché a alguien decir que John F. Kennedy fue el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, porque lo recuerdan por la belleza, la capacidad administrativa, la riqueza, glamour, ¿sí? Incluso se dice que su amante fue Marilyn Monroe, y bueno, hay todo un escándalo también con la muerte de esta mujer tan bella y todo eso, pero todo eso está ahí y la gente dice, uy, ese es el modelo para ser feliz, y resulta que mira, las maldiciones. O sea que la felicidad no la da el dinero, la belleza, el poder, nada de eso. Puede haber maldiciones que hacen que una persona sea totalmente infeliz. Entonces, punto número 15, historial de suicidios o muertes no naturales. Si hay historia de suicidio, mira cómo eso pasa a la genética. ¿Por qué? Siempre cuando por ejemplo, en un diagnóstico en psicología clínica, esto del suicidio en la historia familiar es muy importante. Y si hay en la historia familiar suicidio, sobre todo padres, abuelos, hermanos, ¿sí? Entonces eso es un factor de riesgo en psicología para que las personas también lleguen al suicidio, ¿sí? Entonces eso indica una maldición, pero no se asusten, que por eso estamos en la clínica del espiritual y del cielo, amén, donde hay libertad, pero pues obviamente que hay que hacer un diagnóstico de las condiciones que pueden ser terribles si no se hace algo. Y punto número 16, robo y deshonestidad. Eso en una persona, en una familia, también maldición, porque el robo, la deshonestidad, eso trae maldición, ruina y miseria. Les decía a la familia Kennedy, por ejemplo, que el patriarca de la familia se hizo rico traficando con alcohol, con bares clandestinos, donde murió mucha gente a causa del alcohol, a causa de las borracheras y todo este tipo de cosas. Entonces, en medio de esas cosas, deshonestidad y esto, pues hay maldiciones. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, la Nueva Traducción Viviente, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías.
pues está escrito: maldito todo aquel que él es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición. Él se hizo maldito. ¿Sabes por qué? Tomó nuestra maldición, la llevó, la clavó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres, porque por nuestros medios no podíamos ser libres de las maldiciones. Pero Cristo lo hizo por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Él lo hizo por nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Pero así como cuando Dios le entrega la tierra prometida a Israel, ¿qué le dijo? Entra y conquístala. Tenían que guerrear, pelear. Dios les dio la tierra, pero tenían que guerrear. Entonces hay cristianos que creen que no, que ya uno recibió a Cristo, que ya no, pues ya todo, sí, ya somos salvos, Cristo murió por todo el mundo y ya viven de cualquier manera y ya uno es salvo. No, la salvación la recibe por gracia cuando uno cree en el Señor, pero para conquistar la libertad, la bendición, necesitamos ser guerreros espirituales. Así lo dejó el Señor. Amén. Entonces, recuerda que no estás condenado a vivir bajo maldición, sino que todo aquel que cree y se apropia de lo que Cristo proveyó para nosotros en la cruz, recibe libertad. Todo el que se apropia de lo que Cristo hizo en la cruz, recibe libertad. Se rompen las maldiciones en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, recuerde, reconocer. Sí, porque alguien puede decir sobre este tema: no, eso son exageraciones. Si no se reconoce, ¿cierto? O la gente simplemente puede olvidar esto, se olvidó del tema, o simplemente la persona está pensando en que mañana tiene que ir a hacer esto o lo otro, la persona no está. Entonces, uno tiene que abrir la mente para recibir la luz de Dios y reconozco, sí, claro, reconozco que esto ha estado en mi familia, reconozco que yo he vivido, yo he hecho esto, lo reconozco, y luego arrepentirse. Entonces, de acuerdo a pecados que el Señor traiga a la mente, hay que pedirle perdón, me arrepiento. Si vamos, por ejemplo, al primero, a la violencia, cualquier tipo de violencia, si he sido violento con mis palabras, si he sido grosero, si como esposo he tratado mal a mi esposa, a mis hijos, si bajo la ira soy grosero, si he hablado mal de la gente bajo la ira o la amargura o el estrés, hablo mal de la iglesia o hablo mal de otras personas. Entonces, si hay eso, tengo que arrepentirme, reconocer, pedirle perdón a Dios, renunciar a esas palabras. Si ha habido violencia sexual, si ha habido esterilidad, abortos, mirar qué pecados están. Si el pecado del aborto, hay que confesar, hay que arrepentirse, hay que reconocer. Si ha habido antisemitismo, si se ha deshonrado a los siervos de Dios, si se ha blasfemado, ¿sí? Si se ha deshonrado a los padres. Vea. Eso acá se me pasó, lo dije el domingo. División, si hay división en la familia, separación, traición, si ha habido adulterio, si hay rebeldía como hijos, rebeldes con los padres, hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y hay que renunciar a esa rebeldía. Hay que renunciar, por ejemplo, renunciar a los deseos de que no... deseos que llevan al pecado, como por ejemplo el deseo de la fornicación o del adulterio o de enamorarse de otra persona que no es el cónyuge. Este tipo de cosas no se pueden consentir. Si una persona quiere ser libre, no solo tiene que pedirle perdón a Dios y decir, no como decía un señor por allá cuando yo era niño que vi, que decía, yo con esta peco y después me arrepiento. No, uno tiene que arrepentirse, pero renunciar, ¿sí? Renunciar, yo renuncio a esta atracción hacia esa persona, esta atracción indebida, renuncio a estos pensamientos, renuncio a estas películas sucias, renuncio en el nombre de Jesús a esta serie que trae suciedad a mi mente, renuncio. Hay que empezar a renunciar en el nombre de Cristo. Si no renunciamos, si no le demostramos a los demonios que no queremos nada con ellos, ellos van a seguir ahí. Nosotros tenemos que demostrarle a esos demonios que no queremos nada con ellos. Amén. Que lo que queremos es la presencia del Señor. Amén. ¿Dónde vamos? Entonces, renunciar a la injusticia, arrepentirse si ha habido injusticia y renunciar y no practicarla más.
Punto 8, si hay abandono, soledad, rechazo, hay que pedir perdón por los pecados que causan este tipo de cosas en la familia y renunciar al rechazo, renunciar a la soledad, renunciar al abandono. Yo renuncio a esto, renuncio a ese sentimiento de soledad, porque el Señor está conmigo, porque Dios me ha dado una familia espiritual, porque Dios está conmigo. Y entonces empezar uno a renunciar y a declarar la palabra de Dios. Si hay enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza uno a decir? Bueno, a pedir perdón por los pecados que hayan podido causar eso en la familia o en uno, y empezar a renunciar a la ansiedad, a renunciar a la depresión, a renunciar a la locura, a renunciar a cualquier tipo de cosas, de enfermedades mentales. Se renuncia en el nombre de Cristo, y lo que uno dice es: yo tengo la bendición de Dios, la salud de Cristo, la mente de Cristo. Amén. Eso. Enfermedades hereditarias, uno tiene que empezar: renuncio a cualquier enfermedad hereditaria, a la hipertensión arterial, renuncio en el nombre de Cristo Jesús bueno, alguna enfermedad que se heredó de un sistema inmune que ataca el mismo cuerpo, ¿cierto? O de la diabetes. En el nombre de Cristo se rompe toda maldición de enfermedad hereditaria en el nombre de Cristo Jesús, o de cáncer, ¿sí? Si hay insuficiencia económica, pues hay que pedir perdón por los pecados que traen esas maldiciones económicas, los pecados de la deshonestidad, del robo, los pecados de no ser generoso con Dios. El domingo hablaba de que primero el robo más tremendo es el que uno le hace a Dios. Cuando uno no es generoso con Dios, entonces eso trae maldición. Dice Malaquías, pues hay que pedirle perdón a Dios por eso y renunciar a ese pecado, porque trae improductiva ruina y miseria. Si hay vicios y adicciones, hay que pedir perdón, pero también renuncio a esta adicción a la comida chatarra, renuncio a esta adicción a la pornografía, renuncio, no quiero esto en mi vida, renuncio. ¿Cuántas veces cuando venga un pensamiento sucio que le lleva al adulterio, entonces renuncio a estos pensamientos? Punto 13, propensión a sufrir accidentes. Sí, hay que buscar los pecados que están ahí para pedir perdón y renunciar a eso. Tragedias frecuentes, renunciar a eso también. Confesar historial de suicidios o muerte, confesar el pecado y renunciar al robo, a la deshonestidad. Entonces, reconocer, arrepentirse, renunciar y por último, resistir. ¿Por qué resistir? Ojo que esos 4 puntos son claves en el proceso de la sanidad y de la liberación. En esta área son claves. Si no se reconoce, ahí quedó el proceso. Si no hay arrepentimiento, porque de pronto dice: no, pero es que esto no es malo, no, pero eso es exagerado, eso es que el pastor interpreta mal la Biblia en ese punto. ¿Sí? Entonces, si uno tiene este tipo de cosas y uno ni se reconoce ni se arrepiente, entonces ahí el proceso es truncado. Renunciar y resistir. ¿Resistir por qué? Porque el enemigo no va a soltar fácilmente su presa. Si una familia ha sido dominio de él, si una persona ha sido dominio de él, ¿usted cree que fácilmente lo va a soltar? No, él va a estar ahí. Él va a estar ahí, a ver a qué horas le da otra vez lugar. Él insiste. Dice un dicho que me sabe el diablo por viejo, ¿que por qué? Que por diablo. Más sabe por viejo, o sea, por toda la historia que tiene Satanás, él sabe que insistiendo, ahí vuelve y atrapa. Entonces, ¿pero qué dice Dios en su palabra? Humillaos ante el Señor, resistid al diablo y huirá. Amén. Entonces, él tiene que huir, Dios no lo va a dejar. Él sabe que insistiendo Él va a ganar terreno, pero como el Señor nos ha enseñado que nosotros tenemos que resistirlo, cuantas veces venga otra vez con pensamientos o con cosas feas, cuantas veces lo enfrentamos, te vas en el nombre de Jesús. Que tú perdonaste, pero luego después otra vez te volvió como ese deseo de envidia por la otra persona, de odio, de hablar mal, de decir, uy, pero es que fulano. Entonces ahí es donde tienes que enfrentarlo, porque el diablo está ahí insistiendo para volver a atarte. ¿Qué tienes que hacer? Te reprendo, te vas en el nombre de Jesús, voy a bendecir a esa persona, la bendigo en el nombre de Cristo, y ahí Satanás eso se retuerce
de la rabia que le da, porque en lugar de hacerle caso a él, tú estás declarando la palabra de Dios. Por eso es que la alabanza es poderosa, porque la alabanza no es quejabanza, sino alabanza. Entonces cuando tú alabas a Dios, cuando te machucas un dedo, pero tú dices: Señor, gracias, gracias Señor, todo me ayuda para bien, y no dices groserías, entonces eso al diablo le da un enojo, porque entonces por eso es que la alabanza es tan poderosa. Cuando tú alabas al Señor, el diablo tiene que huir. Cuando los demonios venían a atormentar a Saúl, Saúl no tenía paz, lleno de envidia, lleno de rabia. Saúl, venía un demonio y lo atormentaba porque Saúl pecó y no se arrepintió, y entonces consiguieron a un muchacho ungido, y era David, que tocaba el arpa, y cuando David tocaba y alababa al Señor, el demonio tenía que alejarse de Saúl, porque la alabanza es poderosa. Por eso tenemos que aprender a tener en nuestra casa alabanza, alabar al Señor. En la iglesia alabamos, amén, porque eso es resistir al diablo, y la Biblia dice que huirá, amén. Entonces no crea que usted se arrepiente y echa fuera, y él se fue y ya no volvió. No, él va a seguir, a ver, va a mirar cuando estás débil para volver a traerte pensamientos sucios, para volver a traerte odio, resentimiento, envidia, para volver a cogerte y que tú empieces a hablar mal, ¿sí? Y entonces ahí él otra vez tiene argumentos y dice: no, ya aquí estoy otra vez, aquí estoy ganando terreno otra vez. Ahí es donde tienes que resistirlo. Se va en el nombre de Jesús. Yo se lo digo por experiencia, pero lo más importante de todo es porque la palabra del Señor lo dice. La experiencia, yo salí de una iglesia donde crecí, donde di todo, donde trabajé años sin un sueldo para servirle al Señor en esa iglesia a tiempo completo, y tuve que salir de la iglesia y salí herido, porque sentí que no me reconocieron, porque sentí que no fui valorado, porque sentí que todo ese tiempo que yo le dediqué a esa iglesia no fue valorado, no fue apreciado. Entonces salí enojado y resentido, y entonces el enemigo me traía pensamientos contra el líder, el pastor de la iglesia, y en un momento empecé al principio como a hablar, como a decir, pero yo dije por la palabra: yo no puedo darle lugar a Satanás en esto. Y entonces perdoné y bendije, hice actos de bendición, fui allá a esa iglesia y llevé un buen diezmo a esa iglesia. Después de que yo salí de esa iglesia, ya había fundado Misión Rema, pero fui a esa iglesia y llevé un buen diezmo allá, y allá fui y hablé con el pastor, y estaba como nervioso porque yo estaba ofendido, pero yo tuve la victoria, y cuando me venían esos pensamientos de hablar mal de ellos y de hablar mal del pastor, yo empezaba a bendecirlo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, tú tienes un propósito, todo me ayuda para bien, y salí de la iglesia allá y todo, pero ahora Dios me ha bendecido grandemente con esta iglesia, con Misión Rema para las Naciones. Alabado sea el Señor. Entonces yo le digo estas cosas por la palabra y por la experiencia. Entonces cuando volvía otra vez, yo perdonaba, y después otra vez me volvía el mal genio, otra vez me volvía las ganas de hablar mal, ¿sí? Y una y otra vez, pero yo seguía resistiendo al diablo. Te vas en el nombre de Jesús. Yo bendigo a esa persona, yo la bendigo en el nombre de Cristo, hasta que se desapareció ese sentimiento. Ahora yo no siento nada feo antes oro, y no siento nada feo por esas personas, porque uno, cuando resiste al diablo, él tiene que huir. Pero si uno no, como dice el dicho, tanta resistencia, tanta insistencia y tan poca resistencia, entonces pues ahí cae uno otra vez, redondito, cae otra vez, y el enemigo tiene la victoria. ¿Qué hay que hacer? Resistir. ¿Cómo es el versículo? Santiago capítulo 4 versículo 7: resistid al diablo y huirá. Estas 4 cosas en la liberación y en la sanidad de maldiciones generacionales. Póngase de pie, vamos a orar. Permita que el Espíritu Santo, ahí con sus ojos cerrados, si usted quiere estar de rodillas también, puede hacerlo. Si quiere estar de pie, pero ahí concentrado, dígale al Señor: Padre, que tu Santo Espíritu me redarguya, que tu Santo Espíritu me traiga a la mente qué pecados debo confesar de mi familia, de mis antepasados, de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos. Si ahí el Espíritu Santo trae a tu mente algún pecado,
Hay que confesarlo, hay que reconocer, dígale al Señor, Señor, yo estoy dispuesto. Señor, yo estoy dispuesto. Señor, estoy dispuesto, Señor, para recibir sanidad. Estoy dispuesto, Señor, para arrepentirme. Señor, y cualquier pecado que tenga que confesarlo. Quita toda maldición de mi familia, Señor. Toda maldición de muerte, de enfermedad, toda maldición de cáncer, toda maldición de diabetes, toda maldición de hipertensión, toda maldición de enfermedad, toda maldición de ruina, de miseria económica, toda maldición de deudas, toda maldición, Señor, rompe toda maldición, todo lo que trae división en mi familia, todo lo que trae rencilla, lo que ha traído traición, rebeldía de los hijos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, rompe toda maldición. Hoy oramos, Señor. Pídele al Señor que te traiga a la mente que hay que confesar: violencia intrafamiliar, física, psicológica, social. Si ha habido violencia sexual, qué pecados hay que pedir perdón, de abortos y blasfemias, y qué pecados, división, la familia, injusticia, qué pecados que hay detrás de eso, qué pecados hay detrás, de pronto la insuficiencia económica, pecados de falta de generosidad, el ser tacaño, el no dar a Dios, el no bendecir al necesitado cuando hemos podido y tenemos podido hacerlo y no lo hacemos. Hay que confesar los pecados y hay que renunciar a todo vicio, a toda adicción, toda propensión a sufrir accidentes, mirar qué pecados hay detrás de eso, o de tragedias frecuentes, y confesar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor Padre Santo, hoy Padre, confesamos todo pecado de inmoralidad sexual, todo pecado de homosexualidad, todo pecado de incesto, de abuso sexual en la familia, de abuso sexual de los niños, todo pecado de pornografía, Señor, todo pecado de resentimiento, de ira, de envidia, de amargura, envidia entre la familia, entre hermanos, esas envidias, ese enojo, esa rabia, eso son maldiciones. Romper toda maldición, confesar esos pecados, renunciar. Si el enemigo vuelve y le trae malos pensamientos contra su tío, malos pensamientos contra su papá, su mamá, contra su hermano, contra el primo, esos malos pensamientos de odiar, de rechazar, de hablar mal, de juzgar, hay que renunciar, hay que arrepentirnos de esos pecados, pedir perdón y renunciar. Renuncia. Si no se renuncia a esto, no hay libertad. Si no hay arrepentimiento, no hay libertad. Tiene que haber arrepentimiento sincero y renunciar a esto en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo, y resistimos al maligno en el nombre de Cristo Jesús. Libertad para las familias, Señor, libertad para los hogares. Se rompe toda atadura, toda adicción, Señor, toda maldición que trae a adicciones, que trae problemas económicos, problemas de salud, situaciones familiares de rencilla, de división, de pelea, de contienda. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos que se rompe eso en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, declaramos libertad. Le voy a pedir al grupo de alabanza, al ministerio de alabanza, venga por acá, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos y vamos a terminar este tiempo con adoración, declarando, proclamando la gloria del Señor, adorando al Señor. Levanta tus manos, adora al Señor, bendice al Señor, exalta al Señor. Y vamos a cantar: ya no soy esclavo del temor. No somos esclavos de las maldiciones, no somos esclavos de las maldiciones, no somos esclavos del temor, no somos esclavos de la enfermedad, no somos esclavos. Vamos a declarar: ya no soy esclavo del temor. Levanta tus manos y créelo, y tú dices: ahora soy siervo de Jesucristo, soy hijo del Señor, no esclavo del pecado, no esclavo de las adicciones, no esclavo de la duda, no soy esclavo del miedo. Yo soy hijo, hija de Dios. Yo soy libre, yo soy bendecido. Levanta tus manos, adora al Señor, proclámalo con fe, proclámalo con todo tu corazón.